Una fortuna desapareció bajo la tierra. No fue robada por ladrones. No fue destruida por una guerra. No se perdió en una tormenta, ni cayó en manos de enemigos. Fue enterrada por el mismo hombre que la había recibido. Durante siglos, millones de personas han leído esta parábola, creyendo que habla simplemente de dinero, trabajo o habilidades personales. Pero detrás de aquellas palabras pronunciadas por Jesús, se esconde una pregunta mucho más inquietante. ¿Por qué el Señor de la historia reaccionó con tanta severidad contra el tercer siervo? ¿Por qué un hombre que aparentemente quiso proteger lo que había recibido, terminó perdiéndolo todo? Y si aquella historia no trata únicamente sobre talentos, riquezas o capacidades. ¿Y si habla de algo que muchos siguen enterrando hoy sin darse cuenta? Porque lo que quedó oculto bajo aquella tierra no era solamente una fortuna. Era una verdad capaz de cambiar un destino. Y cuando comprendamos cuál era esa verdad, la parábola jamás volverá a parecer la misma. Aquella mañana parecía igual a muchas otras. El sol comenzaba a elevarse sobre los caminos polvorientos de Judea, mientras comerciantes, agricultores y viajeros iniciaban sus actividades cotidianas. Las ciudades despertaban lentamente y la vida seguía su curso habitual bajo el dominio de Roma. Sin embargo, entre las multitudes que escuchaban a Jesús, ocurría algo extraordinario. Cada vez que hablaba, las personas descubrían que las historias más simples podían esconder las verdades más profundas. No utilizaba el lenguaje complicado de los escribas, ni los largos discursos de los filósofos. Hablaba de semillas, pescadores, viñas, ovejas y campesinos. Pero detrás de cada relato existía una realidad mucho más grande. Una realidad capaz de confrontar el corazón humano. Fue en uno de aquellos momentos cuando Jesús comenzó a contar una historia que atravesaría generaciones. Una historia aparentemente sencilla. Una historia sobre un hombre rico, 3 siervos y una fortuna. Pero también una historia sobre confianza, responsabilidad y algo mucho más difícil de detectar. La manera en que una persona percibe a Dios. El relato comienza con un señor que se prepara para emprender un viaje. Nada extraño habría parecido aquello para quienes escuchaban. Los viajes largos eran frecuentes entre comerciantes adinerados, propietarios de tierras y personas influyentes del mundo antiguo. Algunos podían durar meses, otros incluso años. La distancia y la lentitud de los desplazamientos hacían imposible mantener el control directo de los negocios. Por esa razón, los hombres ricos necesitaban personas de confianza. Necesitaban administradores. Necesitaban siervos capaces de actuar en ausencia de su señor. Sin embargo, lo que sucede a continuación debió llamar inmediatamente la atención de quienes escuchaban a Jesús. El hombre no deja instrucciones menores, no entrega tareas insignificantes, no reparte pequeñas cantidades de dinero, entrega parte de su riqueza, y lo hace de una manera muy particular. A uno le da 5 talentos, a otro le da 2, y a otro le da 1. A simple vista podría parecer una distribución desigual, pero Jesús añade un detalle fundamental: a cada uno conforme a su capacidad. Aquella frase contiene una profundidad que muchos pasan por alto. El Señor no estaba actuando al azar, no estaba improvisando. Conocía perfectamente a cada uno de sus siervos. Conocía sus fortalezas, conocía sus límites, conocía aquello que podían administrar. La distribución no era un acto de favoritismo, era un acto de conocimiento. Y esa verdad resulta incómoda, incluso hoy, porque el corazón humano tiene una tendencia natural a compararse. Siempre parece más fácil observar lo que otros han recibido que reconocer aquello que ya tenemos. Algunos observan los 5 talentos, otros observan los 2, y terminan olvidando el valor inmenso de uno solo. Precisamente ahí comienza una de las primeras lecciones ocultas de la parábola.
La pregunta nunca fue quién recibió más. La pregunta siempre fue qué haría cada uno con lo que había recibido. Mientras la historia avanzaba, los oyentes probablemente imaginaban un desenlace relativamente sencillo. Un hombre rico entrega recursos. Los siervos trabajan. El Señor regresa. Todos rinden cuentas. Pero Jesús rara vez conducía a sus oyentes hacia donde esperaban llegar. Sus parábolas estaban diseñadas para revelar lo que permanecía oculto bajo la superficie. Y esta no sería la excepción. Para comprender la magnitud de lo que estaba ocurriendo, es necesario detenerse por un momento en una palabra que la mayoría de los lectores modernos interpreta incorrectamente. Talento. Hoy la palabra suele asociarse con habilidades personales, capacidades especiales, dones naturales. Pero en tiempos de Jesús, significaba algo completamente diferente. Un talento era una enorme unidad de valor. No era una moneda, no era una pequeña cantidad de dinero. Representaba una riqueza extraordinaria, tan extraordinaria que una sola entrega podía equivaler a muchos años de trabajo de una persona común. Esto cambia completamente la escena. El hombre que recibió 5 talentos recibió una fortuna. El que recibió 2 también recibió una fortuna. Y el que recibió 1 no recibió poco. Recibió más riqueza de la que la mayoría de las personas habría visto en toda su vida. Ninguno podía argumentar que había sido ignorado. Ninguno podía decir que no había recibido una oportunidad. Ninguno podía afirmar que el Señor había actuado con injusticia. Los 3 fueron profundamente bendecidos, pero los 3 responderían de maneras completamente diferentes. Y esa diferencia terminaría revelando algo mucho más importante que su capacidad financiera. Revelaría el estado de sus corazones. Con frecuencia, las grandes decisiones no parecen grandes cuando ocurren. No llegan acompañadas de trompetas. No aparecen rodeadas de señales extraordinarias. Se presentan disfrazadas de decisiones normales, pequeños actos, pequeñas respuestas, pequeñas elecciones. Pero son precisamente esas elecciones las que terminan definiendo destinos enteros. Los días comenzaron a pasar. Las semanas se transformaron en meses, y el Señor permanecía ausente. Ahora los siervos estaban solos frente a aquello que habían recibido. Era el momento de actuar. Era el momento de decidir. Era el momento de demostrar qué harían con la confianza que había sido depositada en ellos. Los 2 primeros tomaron una decisión inmediata. El tercero también. Y aunque nadie podía verlo todavía, aquella elección silenciosa estaba preparando uno de los momentos más sorprendentes de toda la enseñanza de Jesús. Porque el verdadero problema del tercer siervo no comenzó cuando enterró el talento. Comenzó mucho antes. Comenzó en la manera en que veía a su Señor. Y esa diferencia, invisible para todos los demás, terminaría explicando por qué el final de la historia sería tan impactante. Pero lo más inquietante es que la misma percepción equivocada continúa afectando a innumerables personas en la actualidad sin que siquiera lo sospechen. A simple vista, los 3 hombres parecían haber recibido exactamente la misma oportunidad. Sin embargo, algo estaba ocurriendo bajo la superficie, algo que todavía no había sido revelado, algo que transformaría una simple historia sobre administración en una profunda radiografía del alma humana. Y cuando finalmente salga a la luz, la verdadera pregunta dejará de ser ¿qué hicieron los siervos con sus talentos? La verdadera pregunta será ¿qué creían realmente acerca del Señor que se los entregó? Mucho tiempo después, algunos descubrirían que la clave de toda la parábola no estaba enterrada en la tierra junto al talento, sino escondida en una frase que el tercer siervo pronunciaría cuando llegara el día de rendir cuentas. Mientras el Señor permanecía ausente, los 3 siervos contemplaban una misma realidad desde perspectivas completamente diferentes. Los 3 habían recibido una fortuna. Los 3 habían recibido confianza.
Los tres habían recibido una oportunidad extraordinaria. Sin embargo, aquello que parecía igual desde el exterior era muy distinto en el interior, porque los acontecimientos más importantes de la vida rara vez se deciden primero en las manos. Casi siempre se deciden en el corazón. Para comprender la fuerza de esta parábola, es necesario regresar por un momento al mundo donde Jesús la pronunció. La Judea del primer siglo era una tierra marcada por contrastes profundos. La riqueza se concentraba en pocas manos. La mayoría de las personas vivían con recursos limitados. Los campesinos dependían de las cosechas. Los pescadores dependían del clima. Los comerciantes dependían de las rutas seguras. La estabilidad era un lujo. La incertidumbre era la norma. Por eso, cuando Jesús habló de talentos, sus oyentes no imaginaron pequeñas cantidades de dinero. Pensaron en riquezas capaces de cambiar vidas enteras. Un solo talento representaba una suma que la mayoría jamás tendría la oportunidad de administrar. Aquello hacía que la responsabilidad de los siervos resultara enorme. Pero también revelaba algo importante acerca del carácter del Señor. Era un hombre dispuesto a confiar. No entregó pequeñas monedas para probar a sus siervos. Entregó una parte significativa de su patrimonio. Y eso cambia la forma de entender toda la historia. Porque la parábola no comienza con una exigencia, comienza con un acto de confianza. Muchas personas leen la Biblia pensando únicamente en las responsabilidades que Dios demanda. Pero antes de cada responsabilidad existe un regalo. Antes de cada rendición de cuentas existe una oportunidad. Antes de cada evaluación existe una confianza depositada. Aquellos hombres no empezaron endeudados, no empezaron castigados, no empezaron bajo condenación. Empezaron siendo beneficiarios de una confianza inmensa. Esa realidad suele pasar desapercibida. Sin embargo, constituye una de las bases fundamentales del relato. El Señor entregó primero. La respuesta vendría después. Los meses continuaron avanzando. Y mientras el tiempo transcurría, comenzaron a manifestarse las verdaderas diferencias entre los tres siervos. Los dos primeros actuaron rápidamente. Comprendieron que la confianza recibida exigía movimiento. Comprendieron que el talento no había sido entregado para permanecer inmóvil. Comprendieron que la oportunidad implicaba riesgo, porque toda multiplicación implica riesgo. Todo crecimiento implica riesgo. Toda inversión implica riesgo. No existe avance sin la posibilidad de pérdida. No existe fruto sin la posibilidad de fracaso. Y precisamente ahí aparece una palabra que comenzará a dominar silenciosamente el resto de la parábola. Miedo. Aunque todavía no ha sido pronunciada, ya está presente. Se encuentra escondida detrás de cada decisión. Se encuentra observando desde las sombras. Se encuentra esperando el momento adecuado para manifestarse. Los primeros dos siervos avanzan a pesar de la incertidumbre. El tercero reacciona de manera diferente. Y aquí ocurre algo fascinante. Jesús no dice que el tercer siervo desperdició el talento. No dice que lo gastó irresponsablemente. No dice que cayó en corrupción. No dice que huyó. Hace algo mucho más simple. Lo entierra. A simple vista parece una decisión prudente. Después de todo, el dinero estará seguro. Los ladrones no podrán llevárselo fácilmente. La fortuna permanecerá intacta. Muchos oyentes probablemente habrían considerado razonable aquella elección. Sin embargo, la historia comienza a insinuar que existe un problema más profundo. Porque el objetivo del Señor nunca fue únicamente conservar. El objetivo era administrar. Y existe una enorme diferencia entre ambas cosas. Conservar evita pérdidas. Administrar produce crecimiento. Conservar protege el presente. Administrar prepara el futuro. Conservar inmoviliza. Administrar desarrolla. Aquella diferencia parece pequeña,
pero terminará definiendo destinos completamente distintos. Mientras tanto, los años continuaban pasando. Y algo interesante sucede cuando el tiempo se prolonga. Las decisiones dejan de parecer temporales. Comienzan a transformarse en hábitos. Los hábitos se transforman en carácter. Y el carácter termina revelando lo que verdaderamente creemos. Los dos primeros siervos estaban revelando confianza. El tercero estaba revelando algo diferente. Todavía no sabemos exactamente qué. Todavía no conocemos por completo sus pensamientos. Todavía no hemos escuchado sus palabras. Pero Jesús está preparando cuidadosamente el terreno para una revelación posterior. Una revelación que cambiará la forma en que entendemos todo el relato. Porque llegará un momento en que el tercer siervo hablará. Y cuando finalmente lo haga, descubriremos que el talento enterrado nunca fue el verdadero problema. El verdadero problema estaba enterrado en otro lugar, mucho más profundo, mucho más cerca de su corazón. Sin que nadie lo sospechara entonces, el hombre que parecía estar protegiendo el tesoro estaba revelando una visión distorsionada de quien se lo había confiado. El regreso del Señor comenzaba a acercarse, y con él llegaría el momento que todos los seres humanos intentan evitar de una forma u otra. El momento de rendir cuentas, porque tarde o temprano toda oportunidad recibida encuentra un día de evaluación. Y cuando ese día finalmente llegó para aquellos tres hombres, la parábola dejó de ser una historia sobre dinero para convertirse en una de las enseñanzas más profundas que Jesús pronunció acerca del corazón humano. Pero antes de escuchar las palabras del tercer siervo, debemos comprender por qué los otros dos recibieron una recompensa que iba mucho más allá de cualquier riqueza material. El día finalmente llegó. Durante años, los tres siervos habían vivido bajo una misma realidad. El Señor estaba ausente. Ninguno sabía exactamente cuándo regresaría. Ninguno podía anticipar el momento preciso en que deberían responder por aquello que habían recibido. Pero ahora la espera había terminado. El Señor había vuelto. Y con su regreso, llegó algo inevitable. La rendición de cuentas. Aquella escena debió causar un profundo impacto entre quienes escuchaban a Jesús, porque todos comprendían una verdad fundamental. La ausencia del Señor no significaba que hubiera olvidado lo que había entregado. La distancia no anulaba la responsabilidad. El tiempo no eliminaba el compromiso. Y esa misma realidad atraviesa toda la experiencia humana. Muchas personas interpretan el silencio como ausencia. Interpretan la demora como indiferencia. Interpretan el paso de los años como una señal de que nunca tendrán que responder por sus decisiones. Pero la parábola enseña exactamente lo contrario. El regreso siempre llega. Y cuando llega, todo aquello que parecía oculto sale a la luz. El primer siervo fue llamado, avanzó con confianza. No llegó temblando, no llegó lleno de excusas, no llegó buscando justificar errores, llegó con resultados. Había recibido 5 talentos, ahora presentaba 10. Lo interesante es que Jesús no dedica demasiado tiempo a describir el proceso. No explica cada negocio, no detalla cada inversión, no enumera cada decisión, porque el foco de la parábola no está en la estrategia, está en la fidelidad. Lo importante no es cómo multiplicó los talentos. Lo importante es que respondió adecuadamente a la confianza que había recibido. La respuesta del Señor resulta extraordinaria. Bien, buen siervo y fiel. Aquellas palabras contienen una profundidad inmensa. No dijo, bien, siervo inteligente. No dijo, bien, siervo exitoso. No dijo, bien, siervo talentoso. Dijo, bien, siervo fiel. Porque desde la perspectiva del reino de Dios, la fidelidad posee un valor superior al simple éxito visible. La fidelidad permanece incluso cuando nadie observa. La fidelidad continúa incluso cuando los resultados tardan en llegar. La fidelidad
sigue avanzando incluso cuando existe incertidumbre. Y precisamente, esa fidelidad había quedado demostrada. Pero la recompensa que recibe el primer siervo es aún más sorprendente. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Aquellas palabras debieron llamar la atención de quienes escuchaban, porque 5 talentos representaban una fortuna inmensa. Sin embargo, el Señor los llama poco, no porque fueran insignificantes, sino porque la verdadera recompensa nunca había sido el dinero. El dinero era solamente la prueba. La recompensa era una responsabilidad mayor, y algo aún más valioso: entrar en el gozo de su Señor. Esa frase cambia completamente la perspectiva. El objetivo final no era acumular riqueza, era participar de una relación más profunda con quien había confiado aquellos recursos. Entonces llegó el segundo siervo. Su situación era diferente. Había recibido 2 talentos. Ahora presentaba 4. La cantidad era menor, pero la respuesta del Señor fue exactamente la misma. Bien, buen siervo y fiel. No existe comparación. No existe favoritismo. No existe una escala humana de reconocimiento. Porque el reino de Dios no evalúa únicamente cantidades, evalúa fidelidad. El hombre con 4 talentos recibe la misma aprobación que el hombre con 10. Y esa realidad destruye otra mentira profundamente arraigada en el corazón humano: la idea de que el valor de una persona depende exclusivamente de la magnitud visible de sus resultados. Jesús enseña algo distinto. 2 personas pueden producir cantidades diferentes y aún así recibir exactamente la misma aprobación divina, porque Dios conoce capacidades diferentes, responsabilidades diferentes, circunstancias diferentes, y juzga con perfecta justicia. Aquella verdad debió resultar liberadora para muchos, y sigue siéndolo hoy. No todos reciben 5 talentos. No todos reciben 2. No todos reciben las mismas oportunidades. Pero todos pueden ser fieles. Todos pueden responder adecuadamente a lo que han recibido. Todos pueden honrar la confianza depositada en ellos. Sin embargo, cuando parecía que la historia avanzaba hacia un final predecible, la tensión comenzó a aumentar. Faltaba un hombre, el tercero, el hombre que había recibido un talento, el hombre que había tomado una decisión diferente, el hombre que había permanecido en silencio durante toda la narración. Y ahora había llegado su turno. La atmósfera cambia inmediatamente, porque mientras los 2 primeros presentan resultados, el tercero presenta una explicación. Mientras los 2 primeros hablan de lo que hicieron, él habla de lo que pensó. Mientras los 2 primeros celebran la confianza recibida, él comienza a describir algo completamente distinto: su percepción del Señor. Y aquí nos acercamos al verdadero corazón de la parábola, porque las acciones humanas casi siempre nacen de creencias previas. Las personas actúan según aquello que creen, deciden según aquello que perciben, responden según la imagen que tienen de la realidad. Por eso Jesús ha construido cuidadosamente toda la historia hasta este momento, porque la cuestión central nunca fue financiera, nunca fue económica, nunca fue empresarial, era espiritual, profundamente espiritual. El tercer siervo está a punto de revelar algo que llevaba años creciendo en su interior, algo invisible, algo silencioso, algo que finalmente explicará por qué enterró el talento. Y cuando pronuncie sus primeras palabras, descubriremos que la verdadera distancia entre él y los otros 2 no estaba en la cantidad recibida, estaba en la manera en que veía a su Señor. Pero lo más inquietante es que millones de personas continúan tomando decisiones similares hoy, no por falta de recursos, sino por la imagen equivocada que han construido acerca de Dios. El silencio llenó la escena. El tercer siervo avanzó. La fortuna enterrada estaba nuevamente en sus manos. Y por primera vez desde que comenzó la parábola,
escucharemos directamente aquello que había gobernado sus decisiones durante todos aquellos años. Las palabras que está a punto de pronunciar parecen sencillas, pero contienen una de las confesiones más reveladoras de todo el Evangelio, porque a veces una sola frase puede exponer años enteros de pensamientos ocultos. Y esa frase cambiará para siempre el rumbo de esta historia. Nadie imaginaba que el verdadero juicio no giraría alrededor del talento enterrado, sino alrededor de la visión distorsionada que aquel hombre tenía de quien se lo había entregado. El tercer siervo avanzó lentamente. En sus manos llevaba exactamente aquello que había recibido años atrás, ni más ni menos. El talento permanecía intacto. A simple vista, algunos podrían pensar que aquello era algo positivo. Después de todo, no lo había perdido, no lo había desperdiciado, no había permitido que desapareciera. Lo había conservado. Y sin embargo, lo que estaba a punto de ocurrir demostraría que conservar no siempre significa ser fiel, porque existe una diferencia profunda entre proteger algo y cumplir el propósito para el cual fue entregado. El hombre se presentó delante de su Señor. Por primera vez escuchamos su voz. Por primera vez conocemos los pensamientos que habían guiado todas sus decisiones. Y sus primeras palabras revelan inmediatamente el verdadero problema. Señor, te conocía. Aquella frase parece inocente, incluso respetuosa, pero en realidad contiene el inicio de una tragedia espiritual, porque el resto de sus palabras demostrarán que no conocía a su Señor tanto como creía. A veces las personas pueden pasar años convencidas de que conocen a Dios. Pueden hablar de Él, pueden escuchar acerca de Él, pueden incluso servir en actividades religiosas, y aún así construir una imagen profundamente equivocada de quién es realmente. Eso fue exactamente lo que ocurrió con aquel hombre. La prueba aparece inmediatamente. Te conocía, que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. La acusación es sorprendente. Durante toda la parábola, Jesús había mostrado a un Señor que confiaba generosamente, un Señor que entregaba riqueza, un Señor que otorgaba oportunidades, un Señor que repartía su patrimonio entre sus siervos. Sin embargo, el tercer hombre veía algo completamente diferente. Veía dureza, veía severidad, veía amenaza, veía exigencia. Su percepción estaba deformada, y esa percepción terminó moldeando toda su conducta. Aquí aparece una verdad que atraviesa toda la Biblia. Las personas terminan relacionándose con Dios según la imagen que tienen de Él. Quien ve a Dios únicamente como un juez implacable, vivirá dominado por el temor. Quien lo ve como alguien indiferente, vivirá sin responsabilidad. Quien lo conoce verdaderamente, desarrollará confianza y obediencia. Por eso Jesús está llevando a sus oyentes mucho más allá de una lección financiera. Está revelando cómo las creencias internas terminan produciendo consecuencias visibles. Entonces, llega la frase que cambia completamente la historia. Tuve miedo. Solo 2 palabras. Pero quizás sean las 2 palabras más importantes de toda la parábola. Tuve miedo. No dijo, fui perezoso. No dijo, quise rebelarme. No dijo, quise perjudicarte. Dijo, tuve miedo. Y de repente todo comienza a encajar. El talento enterrado, la inacción, la inmovilidad, la ausencia de crecimiento. Todo tenía una raíz común, el miedo. El miedo posee una capacidad extraordinaria para disfrazarse de prudencia. Muchas veces no se presenta como cobardía, se presenta como precaución, como espera, como aparente sabiduría, como falsa seguridad. Pero detrás de esas apariencias puede esconderse una profunda desconfianza. Aquel hombre creyó que enterrando el talento,
evitaría cualquier problema. Pensó que estaba tomando la decisión más segura. Pensó que estaba protegiéndose. Sin darse cuenta, estaba destruyendo exactamente aquello que debía administrar. Y esto ocurre mucho más de lo que imaginamos. Hay personas que entierran oportunidades por miedo. Hay personas que entierran llamados por miedo. Hay personas que entierran sueños por miedo. Hay personas que entierran ministerios por miedo. Hay personas que entierran su fe por miedo. Desde fuera parece prudencia. Desde dentro es parálisis. El miedo rara vez anuncia su llegada con grandes señales. Normalmente aparece de manera silenciosa. Susurra dudas, exagera riesgos, magnifica posibles fracasos y poco a poco convence a las personas de permanecer inmóviles. Ese fue el verdadero problema del tercer siervo. No perdió el talento, perdió la confianza. Y cuando la confianza desaparece, la obediencia comienza a deteriorarse. Por eso Jesús está revelando algo que va mucho más allá del dinero. Está mostrando que la raíz de muchas decisiones equivocadas no es la falta de capacidad, es la presencia del miedo. Mientras los dos primeros siervos actuaron confiando en su Señor, el tercero actuó intentando protegerse de él. Aquella diferencia parece pequeña, pero cambió completamente el resultado. Uno veía una oportunidad, el otro veía una amenaza. Uno veía confianza, el otro veía peligro. Uno respondió con fidelidad, el otro respondió con temor, y aquello terminó definiendo sus destinos. Sin embargo, todavía no hemos llegado a la parte más impactante de la parábola, porque ahora el Señor responderá, y su respuesta desmontará completamente la excusa que el tercer siervo ha construido durante años. Una excusa que parecía razonable, una excusa que parecía lógica, una excusa que incluso muchos oyentes podrían haber considerado válida, pero que será expuesta por completo, porque la verdad tiene una capacidad extraordinaria. Tarde o temprano revela aquello que las excusas intentan ocultar. Y fue precisamente en ese momento cuando la aparente prudencia del tercer siervo comenzó a desmoronarse delante de todos. La historia está llegando a su punto más intenso. El juicio se acerca. La verdadera condición del corazón será expuesta. Y descubriremos que el problema nunca fue la falta de recursos. Nunca fue la falta de oportunidades. Nunca fue la falta de capacidad. El problema estaba en algo mucho más profundo. Algo que sigue afectando a innumerables personas hasta nuestros días. Porque cuando el miedo ocupa el lugar que debería ocupar la confianza, incluso los mayores regalos terminan enterrados. Pero lo que el Señor está a punto de responder revelará una verdad aún más incómoda. El tercer siervo no fue condenado por lo que perdió, sino por lo que nunca se atrevió a hacer. Las palabras del tercer siervo quedaron suspendidas en el aire. Durante años había vivido convencido de que su decisión era la correcta. Había construido una explicación que parecía razonable. Había repetido una y otra vez la misma justificación en su mente. Creía que cuando llegara el día de rendir cuentas, su prudencia sería reconocida. Creía que el hecho de haber conservado intacto el talento jugaría a su favor. Pero estaba a punto de descubrir una realidad que jamás había considerado. Porque las excusas pueden sostenerse durante mucho tiempo dentro de la mente de una persona. Sin embargo, cuando se enfrentan a la verdad, comienzan a derrumbarse rápidamente. El Señor escuchó atentamente, no interrumpió, no reaccionó impulsivamente. Permitió que el hombre terminara de exponer aquello que había gobernado sus decisiones durante años. Y entonces respondió. La respuesta es una de las más impactantes de toda la parábola, porque no comienza hablando del talento.
Comienza hablando del propio siervo malo y negligente. Aquellas palabras debieron sorprender profundamente a quienes escuchaban. Muchos habrían esperado una reprensión menor, quizás una corrección, quizás una advertencia. Pero Jesús presenta una evaluación mucho más severa. Y la razón es importante. El problema nunca fue únicamente la falta de resultados. El problema era la actitud que había producido aquellos resultados. La negligencia no consiste solamente en hacer algo incorrecto. También consiste en no hacer aquello que debía hacerse. El tercer siervo había confundido inmovilidad con fidelidad. Había confundido seguridad con obediencia. Había confundido conservación con administración. Y esa confusión terminó revelando algo mucho más profundo: una falta de confianza en el carácter de su Señor. La respuesta continúa: si sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí, debías haber entregado mi dinero a los banqueros. Aquí Jesús expone la contradicción. Incluso aceptando la propia lógica del siervo, su comportamiento no tenía sentido. Si realmente creía que su Señor era tan exigente como decía, debería haber actuado con mayor diligencia, no con menos. La excusa comienza a desmoronarse, porque las verdaderas creencias siempre producen acciones coherentes. Y las acciones del tercer siervo revelaban algo distinto a lo que afirmaba. No era simplemente miedo, era una confianza rota, era una relación distorsionada, era una visión equivocada de quien le había entregado aquella oportunidad. Por eso el juicio se vuelve tan contundente. La parábola está llegando al momento donde todas las piezas comienzan a encajar. Los dos primeros siervos multiplicaron porque confiaban. El tercero enterró porque temía. Los dos primeros vieron una oportunidad. El tercero vio una amenaza. Los dos primeros actuaron desde la fe. El tercero actuó desde la desconfianza. Y esa diferencia produjo dos destinos completamente distintos. Sin embargo, la parte más difícil de aceptar todavía estaba por llegar. El Señor ordenó que el talento fuera quitado. Aquello debió parecer injusto para algunos oyentes. Después de todo, el hombre seguía teniendo el talento. No lo había perdido. No lo había destruido. Pero precisamente ahí se encuentra una de las enseñanzas más profundas de la parábola. Lo que no se utiliza termina perdiéndose. Lo que no se desarrolla termina debilitándose. Lo que no se ejercita termina desapareciendo. Y esto no se aplica únicamente al dinero. Se aplica a la fe. Se aplica al carácter. Se aplica a la responsabilidad. Se aplica a las oportunidades. Se aplica a los dones. Se aplica al propósito. La vida misma parece funcionar bajo este principio. Aquello que se cultiva crece. Aquello que se abandona se deteriora. Por eso Jesús presenta una afirmación que sigue generando reflexión siglos después. Porque al que tiene, le será dado. Y tendrá más. Pero al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. A primera vista parece una paradoja, pero en realidad describe una ley espiritual profunda. Quien responde fielmente a lo recibido, desarrolla mayor capacidad. Quien permanece inmóvil, termina perdiendo incluso aquello que ya poseía. No se trata simplemente de recompensa o castigo. Se trata de transformación. Las decisiones repetidas durante años terminan moldeando a las personas. Los actos de confianza fortalecen la confianza. Los actos de miedo fortalecen el miedo. La obediencia fortalece la obediencia. La pasividad fortalece la pasividad. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con el tercer siervo. Durante años alimentó una visión equivocada. Durante años justificó su inmovilidad. Durante años permitió que el temor dirigiera sus decisiones, hasta que finalmente llegó el día en que aquella condición interior quedó completamente expuesta. Y entonces
aparece la gran revelación de toda la parábola. El verdadero problema nunca fue el talento. El talento solo era el síntoma visible. Lo que realmente estaba enterrado era la confianza. Lo que realmente estaba enterrado era la fe. Lo que realmente estaba enterrado era la capacidad de responder adecuadamente a la bondad recibida. Jesús no está enseñando simplemente una lección económica. Está mostrando que el reino de Dios funciona sobre la base de una relación de confianza. Por eso el tercer siervo fracasa. No porque recibiera poco, no porque tuviera menos capacidad, no porque careciera de oportunidades. Fracasa porque nunca llegó a comprender correctamente a quien le había confiado el talento. Y cuando una persona interpreta mal el carácter de Dios, inevitablemente comienza a tomar decisiones equivocadas. Muchos siglos después, innumerables personas seguirían enterrando llamados, oportunidades y propósitos por exactamente la misma razón que aquel siervo. Una visión distorsionada de Dios alimentada por el miedo. Ahora la parábola ha revelado casi todos sus secretos. Pero todavía queda una pregunta, quizás la más importante de todas. ¿Qué significa esta historia para quienes la escuchan hoy? Porque sería fácil observar al tercer siervo desde la distancia. Sería fácil juzgarlo. Sería fácil concluir que su error pertenece al pasado. Sin embargo, la intención de Jesús nunca fue que sus oyentes simplemente analizaran al personaje. Su intención era que se reconocieran en él. Y precisamente ahí se encuentra la reflexión más desafiante de toda la enseñanza. Porque el mayor peligro no es leer la parábola y condenar al tercer siervo. El mayor peligro es descubrir que, sin saberlo, hemos estado enterrando nuestros propios talentos durante años. La parábola estaba llegando a su fin. Las palabras de Jesús habían conducido a sus oyentes por un camino inesperado. Lo que comenzó como una historia sobre un hombre rico y 3 siervos se había transformado en una profunda exploración del corazón humano. Ahora la pregunta ya no era qué ocurrió con aquellos hombres. La verdadera pregunta era otra. ¿Qué tiene que ver esta historia con nosotros? Porque el propósito de las parábolas nunca fue simplemente informar. Su propósito era confrontar. Su propósito era despertar. Su propósito era obligar a las personas a mirar hacia adentro. Y precisamente por eso, la parábola de los talentos sigue siendo tan poderosa 2000 años después. Porque no pertenece únicamente al pasado. Habla directamente al presente. Habla a cada persona que alguna vez recibió una oportunidad. Habla a cada persona que alguna vez sintió un llamado. Habla a cada persona que alguna vez tuvo miedo. Si observamos cuidadosamente la historia, descubrimos algo sorprendente. El tercer siervo no comenzó su camino en rebelión. No comenzó rechazando a su Señor. No comenzó intentando destruir aquello que había recibido. Comenzó con algo mucho más común. Comenzó permitiendo que el miedo guiara sus decisiones. Y eso sigue ocurriendo hoy. Hay talentos enterrados en todas partes. Hay personas que poseen capacidades extraordinarias, pero nunca las desarrollan. Hay personas que sienten un propósito profundo, pero nunca dan el primer paso. Hay personas que saben que deberían avanzar, pero permanecen inmóviles durante años. No porque les falte capacidad, no porque les falten recursos, no porque les falten oportunidades, sino porque el miedo se ha convertido en el consejero principal de sus vidas. Miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo a equivocarse, miedo a perder, miedo a ser juzgados, miedo a no ser suficientes. Y cuando el miedo ocupa el lugar que debería ocupar la confianza, incluso las mayores bendiciones terminan enterradas. Quizás por eso esta parábola resulta tan incómoda.
porque obliga a formular preguntas difíciles. ¿Qué oportunidades hemos enterrado? ¿Qué responsabilidades hemos evitado? ¿Qué sueños hemos dejado bajo tierra? ¿Qué llamado hemos postergado? ¿Qué paso de fe seguimos retrasando? Cada persona que escucha esta historia debe responder esas preguntas por sí misma, porque los talentos pueden adoptar muchas formas. Para algunos son capacidades, para otros son recursos, para otros son experiencias, para otros son relaciones, para otros son oportunidades únicas que aparecieron en momentos decisivos de sus vidas. Sin embargo, más allá de las diferencias individuales, la enseñanza central permanece intacta. Dios no nos pedirá cuentas por aquello que nunca recibimos. Nos pedirá cuentas por aquello que sí recibimos. Esa es una de las verdades más liberadoras y al mismo tiempo más desafiantes de toda la parábola. El hombre con 2 talentos no tuvo que responder por 5. El hombre con 1 talento no tuvo que responder por 2. Cada uno fue evaluado según aquello que había recibido. Y lo mismo ocurre hoy. Muchas personas viven atrapadas, comparándose constantemente con los demás. Observan los talentos ajenos. Observan los logros ajenos. Observan las oportunidades ajenas. Y terminan paralizadas por la comparación. Pero Jesús dirige la atención hacia otro lugar. La cuestión nunca fue lo que otros recibieron. La cuestión siempre fue lo que tú harás con aquello que ha sido puesto en tus manos. Porque la comparación paraliza. La fidelidad transforma. La comparación genera frustración. La fidelidad produce crecimiento. La comparación mira hacia los demás. La fidelidad responde al llamado personal. Y precisamente ahí encontramos una de las aplicaciones más profundas de la parábola. La vida no consiste únicamente en conservar. Consiste en responder. No consiste únicamente en proteger. Consiste en desarrollar. No consiste únicamente en evitar errores. Consiste en avanzar con confianza. Los 2 primeros siervos comprendieron algo que el tercero nunca llegó a comprender completamente. Entendieron que la confianza del Señor era una invitación a participar, una invitación a crecer, una invitación a actuar. Y por eso sus vidas produjeron fruto, no porque fueran perfectos, no porque conocieran el futuro, no porque tuvieran garantías absolutas, sino porque decidieron avanzar. La fe bíblica nunca ha significado ausencia de incertidumbre. Significa avanzar a pesar de la incertidumbre. Significa obedecer incluso cuando no se conocen todos los detalles. Significa confiar en el carácter de Dios más que en las propias emociones. Y esa es exactamente la lección que emerge de esta parábola. Al final, el gran contraste no fue entre riqueza y pobreza. No fue entre capacidad y limitación. No fue entre éxito y fracaso. Fue entre confianza y miedo. Uno produce crecimiento. El otro produce estancamiento. Uno abre posibilidades. El otro las entierra. Uno desarrolla el propósito. El otro lo mantiene oculto. Y esa elección continúa presentándose delante de cada generación. Quizás por eso Jesús contó esta historia, porque sabía que siglos después seguiríamos enfrentando el mismo dilema. Seguiríamos teniendo oportunidades. Seguiríamos teniendo responsabilidades. Seguiríamos teniendo llamados. Y seguiríamos enfrentando la tentación de enterrarlos por miedo. Pero también seguiríamos teniendo la posibilidad de responder con fe. Y ahí se encuentra la verdadera invitación de la parábola. No mirar hacia atrás con culpa, no vivir paralizados por los errores, no quedar atrapados en el temor, sino tomar aquello que hemos recibido y comenzar a utilizarlo para el propósito que le dio origen. Porque el talento enterrado puede permanecer oculto durante años,
pero nunca fue diseñado para permanecer bajo tierra. Fue diseñado para producir fruto. Fue diseñado para crecer. Fue diseñado para multiplicarse. Y cuando comprendemos esto, descubrimos que la parábola de los talentos no es principalmente una historia sobre dinero. Es una historia sobre confianza, sobre responsabilidad, sobre fe, sobre propósito y sobre la manera en que respondemos a la bondad de Dios. La fortuna enterrada fue desenterrada al final de la historia, pero la pregunta permanece abierta para cada uno de nosotros. ¿Qué estamos haciendo con aquello que hemos recibido? Porque un día, igual que aquellos 3 siervos, todos enfrentaremos nuestro propio momento de rendir cuentas. Y cuando ese día llegue, la cuestión no será cuánto tenían los demás. La cuestión será qué hicimos nosotros con lo que fue colocado en nuestras manos. Y tal vez esa sea la razón por la que esta parábola sigue resonando con tanta fuerza después de 2000 años. Porque en el fondo no habla solamente de 3 siervos, habla de todos nosotros.